Buenos días, bienvenido familia Conexión a esta nueva etapa de reinicio de año aquí en la familia Conexión. Como hemos venido paulatinamente haciendo estos días de ayuno, hoy nos toca el día número 13. Hemos aprendido con Dios en estos días que debemos desear fervientemente, debemos decidir, alcanzar, pelear, tener un lugar donde poder tener intimidad con Dios, también tener nuestro tiempo a solas con Dios. También hemos aprendido que debemos arrepentirnos, que debemos tener aún limpia nuestra casa. Y en ese orden de ideas, para poder comenzar, le damos gracias primeramente a Dios, porque sin Él nada hubiese sido posible. Sabemos que sin Dios esto no hubiese sido posible, este reinicio de año del 2024. Vamos a orar para poner este tiempo en manos de Dios. Padre, te damos gracias, Señor, gracias por tu infinita misericordia. Permite, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, sea guiándonos en estos momentos para poder aprender de tu palabra, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, invocamos ángeles protectores, Señor, en estos momentos para poder hacer efectiva, Señor, la promesa que tú dices que donde están unos o dos reunidos en tu nombre, tú estás allí, Señor. Y te damos gracias, Padre, porque eres tú, Señor, el que hace que todo sea posible, Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, como es de esperarse, hoy, gracias a Dios, me tocó la parte que me correspondía, que es el diario, el llevar un diario. Ok, entonces recuerden que el día de ayer estuvo la pastora Lindsay hablándonos de lo que era escuchar, el poder escuchar. Esa fue la palabra lema del día de ayer. En la lectura de hoy, atrévase y escuche la voz del Espíritu. Haga de escuchar atentamente una práctica permanente en su vida de oración. Eso es lo que debemos hacer. Una oración constante en nuestra vida. Que todo pueda fluir de manera que podamos conectarnos con el Dios de los cielos. Ahora, mientras nosotros oramos, el Espíritu Santo algunas veces nos asiste, nos abre una escritura para poder entenderla. Esas revelaciones que nos da la palabra de Dios son muy valiosas, porque valen la pena para poder escribirlas, ¿cierto? A eso se le llama llevar un diario. Así como hizo Pablo, como hacían los escribas en los tiempos antiguos, siempre es necesario tener un diario para poder recordar lo que a diario, valga la redundancia, Dios nos trae a coalición para poder llevar a cabo lo que su palabra nos está diciendo, ¿cierto? Ahora, para poder llevar lo que estamos hablando acerca del diario, veamos una evidencia bíblica que nos habla en 2 de Timoteo 4:13, que nos dice así: cuando vengas, no te olvides de traer el abrigo que dejé con Carpos en Troas. También trae mis libros y pergaminos en especial. Aquí nos damos cuenta, según la palabra, que Pablo era un hombre que le gustaba escribir, anotar. Él hacía todo para poder llevar evidencia de todo lo que hacía. Dios en su vida, el Espíritu Santo también en las personas. Eso era lo que hacía Pablo, ¿cierto? Ahora, también nos habla la palabra de Dios de que el hombre más dedicado a la oración, como era el rey David, dice que en la búsqueda de los tiempos, él siempre llevaba un diario. Él siempre llevaba un diario, lo cual indicaba que el salmista David era determinante al no olvidar los preceptos de Dios, ¿cierto? La evidencia bíblica de esto, de lo que nos está hablando el rey David, está en el Salmo 119, 93, que nos dice: jamás olvidaré tus mandamientos, pues por medio de ellos me diste la vida. Qué hermosa esta palabra, ¿cierto? Que no debemos olvidar los mandamientos de los cuales Dios nos está atrayendo hacia Él, ¿cierto? Porque cada vez que recordamos
cada palabra que Él nos dice, que Él nos da con sus mandamientos, estamos acercándonos más a la buena, agradable y perfecta obra de Dios. ¿Cierto? Ahora, como dice el salmista David, jamás olvidaré tus mandamientos. Así como en la antigüedad, nunca los judíos en ese tiempo olvidaron los mandamientos, sino que eran preceptos que tenían grabados en su memoria. Para poder hacerlo, rema en su vida. ¿Cierto? Ahora, antes de eso, vamos a hacer una pequeña oración para pedirle a Dios que nos dé la determinación que el salmista David nos estaba indicando. ¿Cuál determinación? La determinación de poder siempre tener un diario para llevar a cabo lo que Dios quiere que tengamos presente en nuestra vida. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por la vida del rey David. Gracias, Señor, porque tú lo traíste a este mundo, Señor, para darnos enseñanzas a cabalidad. Gracias te damos, Señor, y que nuestra decisión determinante, Señor, a diario, que sea para que podamos fluir en tu presencia, Señor, y poder hacer las cosas como tú demandas que sean, Señor. Gracias te doy, Señor, por esta determinación que tú vas a colocar en nuestra vida y la que nosotros vamos a poner para poder llegar al 100% en tener un diario vivir contigo, Señor. En el nombre de Jesús, amén. También en Lucas 8:18 nos dice, mirad pues como oís, porque todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, en lo que piensa tener, se le quitará. Poner en práctica la palabra de Dios y su enseñanza nos ayuda a crecer espiritualmente. Este principio aplica en la vida física, material y espiritual. Por ejemplo, cuando los músculos son ejercitados, estos crecen y se vuelven fuertes, pero cuando no son ejercitados, se vuelven débiles y se atrofian, se debilitan. Ahora, si usted no está fortalecido espiritualmente, se está debilitando. O es lo uno o es lo otro, pero no hay término medio. Por eso es que debemos ejercitar nuestra mente, debemos ejercitar nuestro carácter físico. Aún debemos ejercitar el poder escribir a diario lo que Dios nos está hablando. Ahora, la palabra énfasis es cómo debemos escuchar. ¿Cómo debemos escuchar? ¿Cierto? A veces, escuchar es una cosa y oír es otra. Escuchar es prestar atención atentamente y oír es totalmente diferente. Entonces, debemos escuchar de manera que podamos guardar lo que hemos recibido de parte de Dios en nuestro corazón. Jesús dijo que le dará a aquellos que tienen lo que se les ha dado. Si nosotros hacemos de la palabra una crónica permanente, entonces nos dará más. Es por ejemplo el caso de fútbol americano, ¿cierto? En el fútbol americano aquí hay una analogía. Cuando el lanzador le tira la pelota al receptor y el receptor agarra la pelota, pero la bota o la deja caer por primera vez, lógico, el lanzador se molesta. Por segunda vez, repite, el lanzador hace su lanzamiento y el receptor agarra la pelota y vuelve y la bota. Doble enojo para el lanzador. Y a la tercera vez que el lanzador vuelve y lanza y el receptor coge y la deja caer, ya el lanzador, digamos, como decimos acá coloquialmente, se aburre de estar lanzando y no hay un efecto positivo para poder llegar el fin a cabo de anotar. ¿Cierto? Ahora, ¿qué pasa con el receptor? El receptor, cuando la tercera pelota no la puede contener, el lanzador no le lanza más pelota. Este es el principio para el que tira la pelota, ¿cierto? El receptor debe tener una trayectoria confiable y atrapar y recibir la pelota. Esta misma verdad se aplica al reino de los cielos. Si nosotros queremos que Dios nos continúe hablando su palabra, nosotros debemos retener lo que Él nos está diciendo. Así como pasó con el lanzador, el ejemplo del lanzador del fútbol americano con el receptor. Tenemos que estar preparados para poder recibir y retener lo que Dios nos está hablando.
¿cierto? Ahora, lo que Dios nos da aquí es en un diario vivir. Y eso tiene su función de cómo retener lo que Dios nos habla de su palabra para poder recibir más. Ahora, ¿cuál es la forma más práctica de hacer eso? La forma más práctica de hacer esto es cuando un versículo de la Biblia es leído y significa algo repentino en nuestra vida, ¿cierto? Escriba el versículo y las dos cosas, el versículo y lo que realmente significa en esos momentos que usted está leyendo el versículo. Además, incluya fecha y el versículo completo. Luego, desarrolle un sistema para revisar lo que ha escrito o ingresado en su computadora para retener lo que usted quiere retener. Ahora, se requiere revisar constantemente el diario para poder llevar una vida amena, una vida conforme a la voluntad de Dios. Porque, por ejemplo, si Dios hoy en un versículo me habló de forma tajante y no voy a hacer lo que realmente Dios quiere que yo haga, nada estoy haciendo. Entonces, por eso es que nos dice aquí el versículo o lo que estamos leyendo en estos momentos. Dice, revisar constantemente para acordarnos de lo que Dios quiere hablarnos a diario. Por eso es necesario llevar un diario de todas las cosas que Dios nos está hablando. Valga la redundancia, a diario, de lo que Dios nos está hablando a diario. Ahora, luego de eso debemos desarrollar un sistema para revisar lo que se ha escrito o se ha ingresado en el diario o en la computadora, para los que tienen computadora, ¿cierto? Para retener se quiere revisar constantemente y la retención es una práctica rigurosa, pero lo hacemos por una simple razón. ¿Por qué debe ser una práctica rigurosa? Porque simplemente queremos más. Cuando queremos más de Dios, esa práctica de nuestro diario, de leer a diario, de estar en comunión con Dios a diario, de tener nuestro tiempo a solas con Dios a diario, es porque queremos más. Es porque queremos más de Dios. Y sé que Dios, de una u otra forma, en su diario hablar y en nuestro diario vivir, nos alienta a que podamos seguir haciendo las cosas como Él quiere que las hagamos. Y gracias le damos a Dios por eso, porque Él nos ha estado hablando en estos 13 días de cómo debemos hacer, que debemos pelear, ¿cierto? Que debemos arrepentirnos, que debemos tener un lugar para poder establecer una relación directa con Él, que debemos tener un tiempo para poder estar con Él. Y eso, Dios nos habla mucho acerca de eso. Y por eso en este día de hoy, en el día 13 de los 21 días de ayuno, Dios nos insta a que tengamos un diario, ¿cierto? ¿Por qué nos insta a que tengamos un diario? Porque Él quiere llevarnos a mejor o a más, ¿cierto? Ahora, en este orden de ideas, para poder llevar a cabo el querer establecer más comunicación con Dios por medio de un diario o por medio de lo que Él nos quiere hablar, es necesario colocar estos momentos en manos de Dios y hacer una pequeña oración para pedirle ayuda a Dios para poder desarrollar una forma de retener lo que nosotros queremos tener con Dios. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias, mi Rey. Mira, te pedimos que nos ayudes a desarrollar el poder retener en nuestra mente, Señor, lo que tú quieres que a diario podamos tener, mi Rey, para poder llevar así una vida plena contigo, Señor. Padre, te damos gracias, Señor, en este desarrollo de poder retener las cosas que tú nos vas a dar. Te damos gracias, Señor, pero principalmente que podamos retener lo bueno, Señor, lo que tú nos estás hablando y lo que tú nos estás diciendo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Así, con esta pequeña oración podemos entender de que Dios, le estamos pidiendo a Dios el cómo desarrollar una forma de poder retener lo que Él quiere que nosotros entendamos. ¿Cierto? Ahora, para proseguir, hoy como tal debemos decidir cómo usted y yo vamos a estar anotando en nuestro diario.
Y esa es una parte principal. Bueno, aquí hay 3 partes en las cuales podemos escribir en nuestro diario. La primera parte es, ahora, estas preguntas que están aquí, espero que allá donde ustedes están puedan colocar su respuesta, al lado o en inciso, como ustedes quieran. La primera pregunta es, ¿qué tipo de libreta traeré a mi tiempo de oración? ¿Qué tipo de libreta traeré a mi tiempo de oración? Ya sabe usted, ahí en su casa, en su tiempo a solas con Dios, en su lugar, con el tiempo requerido, usted puede contestar allí minuciosamente esta palabra. La segunda pregunta dice, ¿será mi diario de papel o será un folder de computador? Fácil. Si es solamente el papel, usted coloca papel, y si es computador, ya usted sabe lo que debe colocar. Y la tercera pregunta es, ¿cuáles son las formas prácticas de revisar en mi diario para no olvidar lo que Dios me ha hablado? Esta es más extensa. Ahí podemos tener dentro de esta pregunta unos incisos, porque aquí nos dice, para no poder olvidar lo que Dios me ha hablado. Entonces ahí podemos escoger, escoger una forma natural de unos incisos para poder establecer, por ejemplo, Dios me habló a tal hora, me habló, por ejemplo, a las 8 de la mañana, me dijo esto, de pronto en la tarde recordaste nuevamente y te dijo al mediodía otra cosa que está acople con lo que te dijo en la mañana, y así sucesivamente. Cabe recordar de que en estos días de oración, de ayuno, nosotros tenemos puntos álgidos, y es de pronto estar comprometidos con la oración, comprometidos con el diario vivir, comprometidos con llevar nuestro tiempo a solas con Dios. Eso debe ser muy esencial en nuestra vida. Ya para terminar, coloco en manos de Dios, este momento especial, y gracias a todos por poder estar aquí directo en conexión con Familia Conexión, y principalmente gracias a Dios porque sin Él esto no hubiese sido posible. Vamos a orar para terminar. Y Señor, te damos gracias por permitirnos, Señor, llevar a cabalidad, Señor, estos 13 días de oración, Señor. Nos has enseñado conforme a tu voluntad lo que tú has querido, Señor. Nos has puesto, Señor, a poder levantarnos, mi Rey, en pie de lucha, en pie de guerra, Señor, luchando con fuerzas ajenas, Señor, para poder sobrellevar, Señor, estos 21 días de oraciones, Señor, a cabalidad, como tú demandas, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, que sigas aún, Señor, dándole fortaleza espiritual a aquellas personas que están firmes, Señor, en los 21 días de oración, Señor. Que tú puedas llenarle, Señor, a cabalidad, Señor, su forma espiritual, Señor, su manera de entender espiritualmente lo que tú quieres, Señor. Padre, te damos gracias, Señor. Permite que tu Espíritu Santo, Señor, sea guiándonos, tanto a mí como a mis otros hermanos, los que han podido, Señor, hacer su tiempo a solas con Dios, y aún aquellos que no lo han hecho, Señor, que tú puedas llevarlo, Señor, de una forma que ellos puedan entregarse a ti y hacer lo que realmente tú quieres que ellos hagan, Señor. Padre, gracias te damos, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Les sigo insistiendo e invitando para mañana, que hay otra perla de Dios para poder seguir en estos 21 días de ayunos. Dios les bendiga. Amén y amén.